Me encantaría continuar hablando del aborto, pero como has señalado, disponemos de un tiempo limitado. Y me gustaría plantearte un tema que últimamente ha estado muy en boga aquí en España. Ha habido un debate sobre dónde se encuentran los intelectuales cristianos en el debate público. En este sentido, tú, por ejemplo, estudiaste en la Universidad de Navarra. ¿Entiendes que el humanismo cristiano está listo para dar la batalla cultural? Mira, Gramsci, Antonio Gramsci, que fue un gran pensador marxista, neomarxista de la batalla cultural justamente, de hecho el término aparece en algunos escritos de Gramsci, separaba a los intelectuales en dos grandes categorías, el intelectual orgánico y el intelectual tradicional. El intelectual orgánico está comprometido deliberadamente en un combate. El intelectual tradicional está allí, digamos, quiere saber en función del saber. Se regocija en el mero saber. Voy a ponerlo en esos términos que pueden ser más claros. Yo creo que los intelectuales cristianos en general se han aislado del debate público, se han metido dentro de burbujas académicas y el saber ya no se muestra como la contracara del poder, diría Foucault, ¿no? Sino que el saber apunta al goce por el propio saber. Lo que se habla en la metafísica de Aristóteles en las primeras partes, ¿no? El saber genera placer. Bueno, sí, genera placer el saber, el deseo por el saber, pero el saber también genera poder. Entonces, lo que haría falta, a mi juicio, es un involucramiento del intelectual cristiano como intelectual orgánico en los debates públicos de una forma mucho más decisiva. Se desprende, por lo que comentas, Agustín, que son los medios de comunicación, las televisiones, digamos, quienes siguen generando opinión pública de una manera más agresiva. No son las universidades. Sí, digamos, nunca hemos estado tan bombardeados por medios comunicacionales como nuestra época. Vos pensás que la imprenta, por ejemplo, es del siglo XVI. El cine es de fines del siglo XIX. La radio es de principios del siglo XX. La televisión ya es de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo se difunde en la segunda mitad, e Internet ya pertenece a nuestro siglo. Ahora, cuando uno empieza a ver la cantidad de cultura y la cantidad de datos que se generan todos los días, y los datos son reflejos de la cultura, ¿sí? Uno se da cuenta que está en un mundo donde lo natural ha desaparecido casi que para siempre, donde solamente estamos pendidos, digamos, estamos sujetados de una cultura que ya no tiene piso, que ya no crece como árbol, que ya no tiene raíces porque reniega de su pasado, sino que se presenta como un rizoma, diría Deleuze y Guattari, ¿no? Un rizoma, una cosa sin orden, caótica. Esa es la cultura de nuestros tiempos. Y los medios de comunicación son evidentemente maquinarias de batalla cultural que se han puesto a la disposición de estas agendas. Y sin embargo, parece que las nuevas generaciones ya no se informan principalmente por los medios de comunicación, sino que recurren a otros canales, como pueden ser las redes sociales o los nuevos medios de comunicación, como puede ser YouTube, podcast, etc. En este sentido, ¿tú crees que se está preparando el terreno para un cambio de paradigma? Bien, yo creo que ya hay un cambio de paradigma. La mayor parte de nuestras vidas ha pasado a ser una vida online. La pandemia ha acelerado esa transferencia del mundo real al mundo digital, cuando además hay algo súper importante, que es que en el mundo digital nosotros somos hacedores de lo real. En el mundo offline nosotros estamos sujetos a una realidad que en muchos casos es extramental, digamos, está fuera de nosotros. En el mundo online nosotros somos criaturas que navegan dejando huellas a cada paso que dan. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Vos recién decías, muchos jóvenes están pasando a informar a las redes sociales, etc. Yo creo que eso es algo muy bueno. Yo doy datos y estadísticas en el libro de cómo la desconfianza respecto de los medios tradicionales ha venido creciendo sin parar desde los años 70 del siglo pasado. Y yo creo que eso es muy bueno porque Internet tiene un polo democrático, que es que nos permite a todos ser comunicadores sociales. Es decir, personas que no hacen comunicación social, sin embargo, se convierten en comunicadores cuando tienen una cuenta de Twitter, cuando tienen un blog, un podcast, un canal de YouTube. Y la gente está desconfiando de los medios tradicionales y está yendo allí. Indudable. Más allá de ese evidente cambio de paradigma en los canales comunicativos, hacía referencia sobre todo a si percibes que en consecuencia existe ya, digamos, ciertos mimbres para un cambio de paradigma en lo cultural. Es decir, la gente
está ya en disposición o está ya empezando a hartarse de los dogmas del posmodernismo? ¿Estamos ya en disposición de hablar de una vuelta a la tradición? O al menos ese es el camino al que vamos dirigidos. Sí, yo creo que hay una reacción clara en todos nuestros países que están haciendo la lógica de la guerra de guerrillas. Fíjate vos que la guerra de guerrillas es una lógica, es decir, cuando un bando débil tecnológicamente en términos cuantitativos y cualitativos, débil en la preparación militar, débiles en el entrenamiento, etcétera, tiene que enfrentarse a un ejército profesional bien armado, bien equipado. ¿Qué hace la guerrilla? Bueno, cambia las reglas de juego, se mete en la selva, en el monte, y elabora una guerra de guerrillas. Bueno, ahora está pasando algo similar, pero con la cultura, ¿no? Es decir, todos aquellos que ya estábamos hartos de la corrección política, nos dimos cuenta un buen día que nosotros podíamos ser también guerrilleros culturales, digamos así. Y el síntoma más claro para mí de que esto está teniendo efecto, que los guerrilleros culturales están empezando a generar una influencia sin techo a la vista, es que las grandes tecnológicas están reaccionando con medidas represivas. Y no nos olvidemos, o sea, me refiero a la censura en las redes sociales, y no nos olvidemos que el poder, cuando tiene que mostrar sus dientes, es cuando más débil está. El poder más eficiente no es el que te muestra los dientes, es el que te aplaude y el que te acaricia. Pero como las grandes tecnológicas tienen un proyecto político ideológico, recordemos a Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos respondiéndole a Marcos Rubio, ¿por qué censuran a los conservadores y a las derechas? Y Zuckerberg dice, porque en Silicon Valley somos progresistas. Esto significa, tenemos un proyecto progresista. O recordemos al CEO de Twitter cuando le bajaron la cuenta a Donald Trump, que dice, esta fue la punta del iceberg. Debajo hay todo un movimiento que tenemos que reventar. Ellos tienen un proyecto ideológico de acuerdo a una agenda progresista y está asumido públicamente. Entonces, cuando ellos tienen que empezar a censurar cuentas, a borrar usuarios, a limitar la libertad de expresión, es porque se han dado cuenta que se les ha ido de las manos el asunto.